sin retroceso. Es el tema que traemos en el día de hoy. Y vamos a ver este versículo de las Escrituras muy interesante en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estas fueron palabras de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Haciendo una comparación entre las personas que nosotros más amamos, que es a nuestros padres, a los hijos, al esposo, la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre a quien tenemos que tener en primer lugar es a nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones nosotros le hemos preguntado a las personas, ¿quién es tu razón de vivir? Bueno, mi razón de vivir son mis hijos. Mis hijos yo lo amo con locura. Dicen otros, bueno, mi razón de vivir son mis padres. Óyeme, nadie se puede meter con mis padres porque tiene problema conmigo. Esos son mi razón de vivir. Hay otros que han dicho, mi razón de vivir es mi empleo, porque de ahí es que yo me sustento. O sea, vemos cómo muchas personas ponen como prioridad a sus familiares o quizás a sus bienes, su profesión, en primer lugar, más que a Dios. Cuando dice las Escrituras que cualquiera que ame más, y cuando usted ama algo es que lo pone en primer lugar, más que a papá o a mamá o a los hijos, no es digno de Cristo. Mira, si nosotros analizamos la naturaleza de Dios, en Dios no hay pecado, no hay sombra. Cuando vemos la naturaleza del ser humano, hay pecado. Entonces, si el hombre es pecador y Dios es santo, ¿por qué el celo del hombre es pecado y el celo de Dios no es pecado? ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Muy sencillo, que Dios, como el ser supremo, el que debe de tener la primacía en todas las cosas, cuando Él exige el primer lugar, está exigiendo el lugar que le corresponde, no está usurpando un lugar que le pertenece a otro. Mas, sin embargo, cuando el ser humano coloca a Dios de último y a cualquiera de estas cosas que acaba de decir Jesse, está cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque el que tiene la preeminencia en todas las cosas debe de ser Dios, no una persona ni un objeto, sino solo Dios. Y por eso es el celo de Dios es bueno y el celo del hombre es pecado, es malo. Claro que sí. Y nosotros no podemos, mis amados, retroceder en atender primero a nuestra familia que prestarle atención a Dios. ¿Mm? Miren, en Timoteo 5:8 dice las Escrituras, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no podemos retroceder en prestarle atención, en cumplir con nuestros compromisos como padres. Poner al Señor, óigame bien, para que no me vayan a malinterpretar, poner al Señor en primer lugar sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. Ahora bien, también el Señor nos está mandando a que debemos de cuidar de nuestra familia, porque muchas personas, lamentablemente, o sea, se desconectan de una manera tal que fácil pueden perder su salvación, aún estén trabajando en la obra de Dios. Sí, pero mira qué interesante, Jessy, que aquí dice que debemos de suplir a la familia, pero primeramente a la familia de la fe. ¿Por qué primeramente a la familia de la fe? Porque será la familia que va a permanecer por toda la eternidad.
Muchos familiares de nosotros lamentablemente no son cristianos y lamentablemente si la muerte le llega, entonces no irán al lugar placentero. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces fue una familia por 70, 60, 80 años, pero la familia de la fe va a permanecer por los siglos de los siglos. Entonces, al permanecer por los siglos de los siglos, entonces, vuelvo a repetir por tercera vez, lamentablemente, los de la familia sanguínea no van a poder pasar a esa otra etapa. Por eso, nosotros tenemos que estar más apoyados, aunque suene un poquito difícil y un poquito duro y un poquito hasta cruel, ¿verdad? Pero tenemos que inclinarnos un poquito más a la familia de la fe, por todo lo que hemos dicho y también porque si tú vienes a muchos familiares de nosotros, yo tengo familiares que toman, que beben, que fuman, que hacen muchísimas cosas que riñen con la voluntad de Dios. Y cuando yo vengo y le doy un dinero a esa persona para que él venga y cometa pecado, entonces yo paso a ser copartícipe de ese pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy patrocinando ese pecado. Con mi dinero, con mis recursos, yo estoy facilitando a ese familiar que yo digo, entre comillas, que amo, que quiero, lo estoy facilitándole, allanándole el camino para pecar. Así es, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a lo que nos dice las Escrituras, ¿verdad? Y primero, cumplir con nuestro rol, ¿verdad? Como padres que somos, con la familia, con nuestros hijos, y luego, entonces, a la familia de la fe, ¿verdad? Como estuvimos sin compartiendo. descuidarnos de la otra, para que no Claro, vayan a caer en un extremo, sí, porque todos los extremos son malos, sino que sin descuidarnos de la familia sanguínea, tenemos que inclinarnos un poco a la familia de la fe, más que sí, la sanguínea. claro, Por las razones que estuvimos expresando antes. exacto. O sea, atender a nuestros padres, porque es Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. de los mandamientos del Señor. Con promesa. Con promesa. El único mandamiento con promesa que hay en las Escrituras. Pues mira, ¿en cuáles aspectos de tu vida has intentado retroceder? Bueno, en volver a ser soltero, por ejemplo, o soltera. ¿Cuántas mujeres y hombres también he escuchado decir, wow, yo nunca debí casarme? Pero mira lo que dice aquí la palabra, en Mateo 19, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, si ya usted se casó, esa fue su decisión. De repente, si lo hizo sin la voluntad de Dios, como muchas veces se da el caso, pues lamentablemente no se puede separar de su esposo o de su esposa, a menos que no sea una situación de causa mayor, maltrato físico o amenaza, etcétera, y dice la palabra que no debe volverse a casar. Entonces usted ya no puede retroceder, ni tampoco constantemente debe estar pronunciando esa palabra, porque dice las Escrituras que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y mira qué interesante, Jessy, el matrimonio ilustra perfectamente bien lo que es la vida del creyente. Ambas son sin retrocesos. ¿Y por qué no me puedo volver a divorciar y recasar? Muy sencillo. Tú hiciste una promesa delante de Dios de unirte a esa persona. Y dice la palabra que mejor fuera que cumpliera y no prometiera, que prometiera y no cumpliera. Ahí tenemos ya un problema. Pero tenemos otro problema, y es que dice en Malaquías capítulo 2 que es un pacto, el matrimonio es un pacto. Entonces no es un contrato, como muchos piensan, sino que es un pacto.
Entonces, este pacto, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, dice que en los pactos ni se invalidan ni se le añade nada. Entonces, es intocable, no lo puedes anular y no le puedes añadir. Entonces, aquí tenemos ya dos poderosas razones para nosotros no poder volver atrás en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? El matrimonio lo que simplemente es que la gente tiene que ceder, la gente no puede ser intransigente, no puede meter la reversa, sino que tiene que poner el vehículo en neutro para que sea fácil de empujar, fácil de llevar. Porque entonces, dice un refrán que si la rosca se aprieta, si la tuerca se aprieta, se puede dañar la rosca. Así que dice el refrán. Bueno, eso es una pura realidad, una pura realidad. En otro aspecto de la vida en que muchos han intentado retroceder es con relación al trabajo, que dicen, ay, pero es que este trabajo me tiene asediado. Pero, ¿cuánto tiempo usted duró sin trabajo? Y usted sabe... Y anhelando un trabajo. Y anhelando un trabajo. Y usted sabe por dónde anda el porcentaje de personas que están desempleadas. ¿Usted lo sabe? Pero vayamos a las Escrituras. En Filipenses 2:14, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, el Señor le permitió conseguir un trabajo, aunque usted se sienta agotado y demás, pero usted está sustentándose usted y a su familia de ese trabajo. Lo que pasa es que nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Cuando lo pierde dice, ay, y yo que ganaba tanto en el trabajo, y mira que trabajaba con aire acondicionado, que esto y lo otro, y que trabajaba en una oficina, y ahora tengo ya 6 meses sin conseguir un trabajo, y ahora me llaman de que para yo trabajar bajo el sol. Entonces ahí comienzan a valorar lo que ya perdieron. La misma actitud del hijo pródigo, que valoró realmente lo que tenía con su padre después que se había ido de su casa. Pero y perdió todo lo que tenía. Y perdió todo lo que tenía fuera de su casa, ¿verdad? Pero mira también lo que dice el 1 Corintios 16:14, seguimos en la nueva la traducción viviente. Hagan todo con amor, o sea, si usted comienza a cambiar el chip y en vez de quejarse constantemente por el trabajo que tiene, no, dígale al Señor que le ponga amor cada día más para usted hacer ese trabajo con excelencia, con amor, que le ayude a cambiar su actitud. Y usted va a ver cómo el Todopoderoso va a cambiar la atmósfera, la va a cambiar a su favor. Pero es importante que usted no siga retrocediendo en su mala manera de vivir, en su mala práctica, en su mal comportamiento. Y usted le pide al Señor también, Padre, si es tu voluntad, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me dé otro empleo. Ayúdame a cambiar de empleo si es tu voluntad, no la voluntad nuestra. Y usted va a ver cómo el Señor le va a responder. Nos vamos a un cambio y cuando regresemos vamos a continuar hablando de en cuáles aspectos de nuestra vida nosotros intentamos o hemos intentado en algún momento retroceder. Ya volvemos. Razón de vivir.